Estudiantes de nivel secundario se sienten defraudados, estafados por las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura. Ustedes recordarán lo que meses atrás se vivía y que se habló de una suerte de pacto conciliatorio con el ministro Enrique Riera. Al parecer se viene una nueva ruptura de relaciones. Al menos eso es lo que se siente en el ambiente, Mauricio. Estás con los estudiantes, ellos dicen que no avanzó lo suficiente este tema de reparación de instituciones educativas. Buenas tardes. Buenas tardes, así es. Estoy con Heber Méndez, quien es uno de los representantes de la ONE. Finalmente la conferencia de prensa se pasó para mañana. De igual manera ellos ya van a hacer algunos anuncios de sobre qué va a consistir y cuáles son los puntos que están actualmente criticando tanto al Ministerio de Educación como al Congreso específicamente. ¿No es así, Heber? Sí, así mismo. La conferencia de prensa se realizará mañana a las 2:30 de la tarde, hablando específicamente sobre la medida de sanción que lleva el proyecto de ley para declarar en estado de emergencia las instituciones educativas, ¿verdad? Estaremos hablando sobre eso y más con compañeros de la Organización Nacional Estudiantil. Estaremos lanzando nuestra posición y las posiciones que tenemos al respecto de eso. Sí sabemos que es algo que no se puede permitir, ya es algo que salió de las manos del Ministerio de Educación, ya viene parte del Congreso Nacional y sería meter más presión del lado de ellos. Justamente debido a la falta de completar este proyecto, el ministerio actualmente a cargo de Enrique Riera no está pudiendo realizar los trabajos. Los colegios siguen la misma situación en que se encontraban antes o en la época de Marta Lafuente. Asimismo, aún no hay ningún avance bueno, o sea, ningún avance significativo en el tema de la infraestructura en instituciones educativas, ¿verdad? Los techos se siguen cayendo, eso sabemos. La semana pasada nomás se cayó el techo de otra institución y son situaciones que siguen pasando y que ya no pueden estar permitidas, ya no podemos permitir. La conferencia de prensa sería aquí. ¿Cuál sería el lugar y la hora? Sería en la República Argentina, en el Salón Multiuso y a las 12:30 del día de mañana. Aquí en el República. Aquí mismo en la República Argentina. Ahora, ustedes no están criticando, al menos inicialmente, lo que es hasta el momento la gestión de Enrique Riera, sí de lo que está ocurriendo en el Congreso. Asimismo, no estamos criticando directamente a su gestión, por el hecho de que ya te puedo decir que ya dio su parte el ministro, pero aún hace falta, ¿verdad?, muchas mejoras y son diferentes temas que ya podemos empezar a tratar. Ya sería capacitación docente, almuerzo escolar, esos sí son temas con los que podemos tratar con él, pero no el proyecto de ley que es para declarar estado de emergencia en las instituciones. Eso ya viene en el mando del Congreso Nacional. ¿Ustedes están conformes actualmente con la gestión de Riera? La verdad que sí, el espacio se da, ya es un espacio donde nosotros tenemos más soluciones a los problemas que presentamos, no así como en el caso de la ex ministra Marta Lafuente, por el hecho de que la ministra anterior, capaz teníamos nosotros mesas de trabajo con ella, ¿verdad? Pero era simple teatro, ya no se llegaba a ninguna solución ni a ninguna solución concreta de parte de ella. En caso de que no se escuchen sus reclamos a partir de mañana, ¿podría darse una nueva toma de colegio como se dio inicialmente cuando no se escucharon sus reclamos? En las medidas de manifestación que tomaremos aún no vamos a declarar, pero tampoco descarto la idea de una toma de colegios. Buen compañero, lo que mencionaba Heber Méndez, no sé si tiene alguna consulta para el compañero. No, Mauricio, muchas gracias, quedó claro. Mañana van a presentar todas sus argumentaciones. No se rompe el relacionamiento con Enrique Riera, al parecer es un relacionamiento muy sólido. Sigue vigente aquel pacto, aquel acuerdo, porque ellos le dan buena calificación a Riera, Mauricio. Sí, sí, eso es lo que estaba mencionando justamente. Sí, acaban de decirlo. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver cómo acaba esto y si es que apuntan los dardos, como bien parece, al Congreso Nacional, donde ellos entienden se está dando esta dilación para poder aprobar el proyecto y posteriormente ejecutar obras de mantenimiento y reparación de instituciones educativas en todo el país.